Amigos de Ecofiscal, soluciones a tu alcance. El día de hoy platicaremos sobre la PTU y detalles que quizás no sabías, así que quédate hasta el final porque seguro este video será de mucha ayuda para ti. ¿Cómo están? Yo soy Aurora y en este canal, como ya saben, hablamos de contabilidad, impuestos, seguridad social, finanzas y todo lo que tiene que ver con la vida de adultos para la cual nadie nos prepara. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives todas las notificaciones dando clic a la campanita para recibir una alerta cada vez que subimos un nuevo video. Comenzamos. Ok, amigos, pues vamos a platicar del reparto de utilidades que ya está por llegar a su plazo para ser repartida en el caso de las personas morales, ¿ok? Entonces, si tú eres una persona física que tienes como patrón una persona moral, pues bueno, tiene tu patrón hasta el 31 de mayo para poder hacer ese reparto de utilidades. Y si tú eres una persona física que tu patrón es otra persona física, bueno, entonces tiene un poquito más de tiempo, es hasta el 30 de junio de este año. Obviamente lo que se reparte en este 2023 tiene que ver con las utilidades del 2022. Y aquí algo que me gustaría aclarar, que a veces pareciera como que muy lógico para todos, pero sí me ha tocado de repente, pues obviamente que no distinguimos qué es una utilidad y qué es un ingreso, que no es lo mismo, ¿no? Y primero aclarar que una utilidad tiene que ver con el resultado de las operaciones de una empresa. Siempre va a haber utilidades en el caso de que los ingresos sean más altos a los gastos o a los costos en los que la empresa incurre, ¿ok? Y un ingreso, a diferencia de las utilidades, pues bueno, puede ser que tu empresa sea una empresa que haya tenido, pues sí, mucha facturación, pero sobre todo en el caso de empresas de nueva creación o empresas que están naciendo en sus primeros años, muchas veces no hay utilidades como tal, hay ingresos, pero al restarle los gastos o los costos o ambos, pues bueno, lo que resulta es una pérdida. Y esa pérdida durante varios años se puede estar amortizando, es decir, que puede ser que durante el primer año las pérdidas que haya tenido hayan sido enormes y que tenga varios años para seguir restando hasta que logre generar utilidad. Entonces, para que tú sepas si estás con una empresa de este tipo, bueno, si estás en los primeros años probablemente no haya utilidades y es real, ¿no? También para que no crucifiquemos del todo a los patrones. Bien, ahora sí, pues vamos al tema de la PTU. ¿Y qué es como tal la PTU? Bueno, como su nombre lo dice, la PTU es prácticamente el reparto de las utilidades que se hacen a los trabajadores. Por sus siglas es participación de los trabajadores en las utilidades, ¿ok? Y bueno, el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas. Por eso es participación de las utilidades, de los trabajadores, perdón, en las utilidades de las empresas. Precisamente la P es de participación de trabajadores, utilidad de utilidades, por eso es PTU, para quien no sepa, ¿no? Y dice que de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Ahorita van a ver quién es esa comisión. Bueno, se fundamenta básicamente desde la Constitución en el artículo 123 y fracción 9, en donde nos dice que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas, y nos dice toda una serie de normas que van a regir el reparto de utilidades. Primero que nada, que debe haber una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de patronos y del gobierno para fijar el porcentaje de las utilidades que deban de repartirse entre los trabajadores. Si tú no lo sabías, el porcentaje que se reparte es el 10% de las utilidades. Obviamente, como ya decía, ingresos menos costos y gastos, bueno, esas son las utilidades, y de ese monto de utilidades solamente el 10% es lo que se repartirá entre los trabajadores. Y bueno, la jugada de cómo se va a repartir depende de dos factores. También les voy a estar compartiendo un video de cómo se determina ese cálculo. Ya el año pasado dejamos un cálculo con la última reforma de la Ley Federal del Trabajo en cuanto al reparto de utilidades para que lo vayas a revisar si esa es tu intención o interés. El otro punto que nos dice es que la Comisión Nacional participará
practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que se debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales. Esto obviamente para poder distinguir o dar a conocer cuál va a ser el reparto de utilidades que no afecte a la economía del país. ¿Ok? En el inciso C nos dice que la comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen. Y bueno, yo creo que de este inciso fue que se tomaron la molestia de darnos una reforma el año pasado, que al día de hoy, bueno, había muchas dudas entre colegas y contadores, porque si vas a ver el cálculo que hicimos el año pasado, pues bueno, hay un tema ahí con que de repente hay una utilidad que no se puede repartir derivado de esta nueva reforma, pero bueno, básicamente, para que tú le entiendas un poquito más a esto, puedes ir a ver ese cálculo. Luego dice el inciso D, la ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años. ¿Se acuerdan que les decía que en los primeros años de una empresa probablemente no tenga utilidades a repartir y puede ser varios años? Bueno, acá nos dice también cuántos y en qué casos, y ahorita lo vamos a ver. Dice a los trabajos de exploración también y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. Luego, el inciso E nos dice que para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes ajustándose al procedimiento que determine la ley. Bueno, para que se haga un reparto de utilidades hay todo un procedimiento que las empresas y patrones deben de seguir y uno de ellos es que precisamente deben de entregar la declaración anual a la comisión que se va a encargar. Se crea una comisión y prácticamente esta comisión es la encargada de que se le dé el reparto de utilidades a los trabajadores en tiempo y forma. Y bueno, en caso de que dentro de este proceso, cuando se le pide a las empresas que deban entregar la declaración anual del año pasado, es decir, en este caso 2022, para que los trabajadores puedan verificar si efectivamente, bueno, no todos los trabajadores, como saben, hay una comisión y bueno, los quienes están al cargo de esta comisión revisan si efectivamente hay declaración anual. No se le da a conocer obviamente a todos los trabajadores, a menos que sea una empresa muy chiquita y que sí puedan, pues por ejemplo, ser dos. Bueno, probablemente la comisión va a tener por lo menos un integrante de los trabajadores y ellos van a verificar que efectivamente hay utilidades o no. En caso de que ellos como tal tengan observaciones y quisieran ser o poner algunas objeciones a los resultados de la declaración anual, se puede hacer, se puede objetar y bueno, este proceso de reparto tendría que irse a un tema un poquito más largo, ¿ok? Bueno, y como último punto, el artículo 123 en la fracción 9, en el inciso F, nos dice que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas no implica la facultad de invertir en la dirección o administración de las empresas. Es decir, es meramente económica la participación que van a realizar los trabajadores en cuanto a las utilidades. Esto no les da derecho a, digamos, que intervenir en la administración o en el control de una empresa como tal. ¿Ok? Y bueno, como ya les venía diciendo, se necesitan saber cómo se calcula la PTU. Les vamos a estar poniendo aquí un link para que vayan a ver este cálculo que no ha cambiado y básicamente puedas entender qué porcentaje te puede tocar o cómo tendrías que hacer el cálculo para el reparto de utilidades. Bueno, ¿y quiénes participan en el reparto de utilidades? Según el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Luego nos dice que los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor al que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a falta de este al trabajador de planta con la misma característica.
se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Luego en la fracción 3 nos dice que el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrán exceder a más de un salario al mes, o de un mes de salario, perdón. Luego dice que las madres trabajadoras durante el periodo pre- y postnatal y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Perdón. Luego la fracción cuarta bis nos dice que los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. Y la fracción 5 dice que en la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125, ¿se acuerdan de la que decíamos que formaban con igual número de representantes del trabajador y de los trabajadores y del patrón? Bueno, esa comisión que hace el proyecto de reparto de utilidades, a esta comisión se refiere. Dice que adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. Luego dice que la fracción 6, los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades y que los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de las empresas cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Y en la fracción última, que fue tema de precisamente los ajustes que sucedió desde el año pasado en el reparto de utilidades, nos dice que el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Dice que se aplicará el monto que resulte más favorable para el trabajador. Bueno, pero a final de cuentas estos dos indicadores son topes y básicamente de aquí surge el tema de la controversia que se estaba suscitando de qué hacemos con esa PTU, que a final de cuentas por este artículo o por esta fracción no se repartirá. Entonces te invitamos a que vayas a ver ese otro video que les dejamos. Y bueno, ¿quiénes quedan exceptuados de la obligación de repartir utilidades? Aquí vamos a entender por qué puede ser que mi patrón no me entregue utilidades y básicamente nos dice que las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, aquí es prácticamente como un apoyo a la economía de las empresas que están iniciando y es que en el primer año no tengan esta obligación o estén exceptuadas de la obligación para repartir utilidades. Luego la fracción 2 dice que las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los primeros años de funcionamiento, los primeros 2 años de funcionamiento para estas empresas van a quedar exceptuadas de esta obligación. Dice que también la determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para el fomento de industrias nuevas. Luego la fracción 3 nos dice que las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de explotación, y todo esto nos lo dice el artículo 126 de la ley la Ley Federal del Trabajo. También dice que las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Dice también la fracción 5 que el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y la fracción número 6 dice que las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria previa consulta con la Secretaría de Economía, la resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Y bueno, ¿cómo van ustedes con su reparto de utilidades? ¿Ya lo recibieron? Y si es que no, revisen si su empresa no se encuentra en una de las fracciones anteriores. Ok amigos, pues eso sería todo de mi parte. Si este video fue de utilidad para ti, dale like, con eso nos ayudas a seguir creando contenido gratuito, comparte con alguien que pueda ser de utilidad y nos vemos hasta la próxima.